La voz de los obispos, con Cristina Abad. Muy buenas noches, querida familia de Radio María. Un cordial saludo de quien les habla, Cristina Abad. Bienvenidos a este nuevo programa de La Voz de los Obispos. Como cada 15 días nos reunimos aquí en la emisora de la Virgen para acercarnos un poco más a las vidas de nuestros obispos, a la experiencia de su ministerio y para dar a conocer las noticias de sus diócesis, sus mensajes y sus enseñanzas. Y en el corazón de esta Cuaresma, el de hoy será uno de esos programas que dedicamos de vez en cuando a compartir las enseñanzas de nuestros obispos. Porque esta semana la Archidiócesis de Madrid ha publicado las conferencias íntegras que se impartieron en el Convivium, esa asamblea presbiteral a la que fueron convocados más de 1.500 sacerdotes de Madrid el mes pasado por su arzobispo, el cardenal José Cobo. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar la conferencia que impartió allí el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio en Córcega, franciscano conventual y que es además miembro del dicasterio para el clero. Pero antes tendremos también un espacio especial para hacernos eco de una noticia que desde hace unos días ha llenado de alegría a la Iglesia española: la visita del Papa León XIV a España. Será con las primeras valoraciones que han hecho nuestros obispos como comenzaremos nuestro programa de hoy, antes de escuchar esa conferencia que anunciábamos del cardenal Bustillo. Pues vamos a pedirle a la Virgen, como siempre, que nos acompañe durante todo este programa y de su mano comenzamos La Voz de los Obispos. Queridos oyentes, como comentábamos desde hace unos días, una esperada noticia nos ha llenado de alegría a toda la Iglesia española. La Santa Sede lo ha confirmado. El Papa León XIV visitará España. Lo hará del 6 al 12 de junio y aunque estamos a la espera de que se concrete el programa detallado de su visita, ya sabemos que irá a Madrid, a Barcelona y también al archipiélago de las Islas Canarias, visitando las diócesis de Canarias y de Tenerife. Como venimos haciendo en Radio María, les iremos informando de todos los detalles que vayan saliendo. Pero como no podía faltar en este programa, pues en este primer programa que emitimos tras la confirmación de esta visita, vamos a recordar las primeras valoraciones que en el día en el que se anunciaba oficialmente este viaje a España del Santo Padre hacían nuestros obispos. Vamos a escuchar en primer lugar al presidente de la Conferencia Episcopal Española y también arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello. El anuncio de la visita que el Papa León XIV va a hacer a España los próximos días 6 al 12 de junio, con una presencia en diversas diócesis de nuestra realidad de Iglesia en España, yo creo que a todos nos llena de alegría. Al mismo tiempo supone un desafío de la disposición, tanto del corazón como organizativa, de la propia visita y el abrir nuestros oídos y nuestro corazón para recibir lo que constituye el objetivo principal de un viaje apostólico: confirmar a los hermanos en la fe de la Iglesia, que se hace luego esperanza y caridad en la vida concreta de nuestras respectivas iglesias. Es también la visita del Papa una visita que pudiéramos llamar de Estado, de un jefe de Estado. Y en ese sentido pensamos que la sociedad española, la presencia de alguien que es testigo de la confianza
que es testigo de una paz desarmada y desarmante, y que es testigo de la acogida y de ser signo de fraternidad y de amistad, es también una buena noticia para nuestra sociedad española. Eran las primeras palabras que llegaban del presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello, tras anunciarse oficialmente la visita del Papa León XIV a España, y las pronunciaba acompañado del arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, y también del arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, arzobispos de dos diócesis que visitará el pontífice. En el caso de Barcelona, la visita del Santo Padre coincidirá con el centenario del fallecimiento del venerable Antonio Gaudí. Como el mismo cardenal Omella ha indicado en la carta que ha publicado para este domingo, el Papa León les acompañará y bendecirá la cruz de Jesucristo de la Basílica de la Sagrada Familia el próximo 10 de junio, cuando se cumplirán exactamente 100 años de esta efeméride. Pues vamos a escuchar el mensaje que ofrecía el cardenal Omella en esas declaraciones que llegaban desde la Conferencia Episcopal Española el día en el que se confirmaba el anuncio de esta visita, y lo hacía en compañía de Monseñor Argüello y del cardenal Cobo. Escuchamos al arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella. El motivo es realmente de vivir con muchísimo gozo esa buena noticia de que el Papa va a visitar nuestra nación, va a visitar 3 ciudades y unas islas. Va a ser impresionante. Ya me hubiese gustado, pero el Papa tiene su tiempo limitado, su persona también es limitada, que visitase todas las ciudades, todos los rincones de España, pero eso va a ser imposible. Pero al menos está el signo de que llega a Madrid, llega a Barcelona, llega a las Islas Canarias y a través de esa visita pues nos llega a todos, porque ahí los medios de comunicación van a desplegar evidentemente esa visita y su mensaje. Yo creo que, como decía el presidente de la Conferencia Episcopal, que nos dispongamos a recibir. A mí, mientras le escuchaba, me hacía pensar en aquellas palabras del Evangelio: bendito el que viene en nombre del Señor. Él nos visita en nombre del Señor, es el vicario de Cristo en la tierra. Dulce Cristo en la tierra, como decía Santa Catalina de Siena. Pues acojamos, y acojamos con un corazón abierto, con unos oídos atentos. ¿Cuál es su mensaje? Un mensaje que, por lo que hemos ido viendo en sus homilías y en sus declaraciones, van siempre en el camino de una mayor fraternidad entre todos, de un ir viviendo más la comunión y, sobre todo, de ser testigos y sembradores de paz. Yo creo que ha insistido muchísimo. Él decía, esa paz desarmada y desarmante, esa paz que llega a todos los rincones del mundo, pero no solo una paz sin armas, sino una paz sin rencor, una paz sin odio, una paz donde se destruye siempre los muros y vivamos en fraternidad todos nosotros. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito León XIV, que viene a visitarnos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Así nos invita el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona, a acoger la visita del Papa León XIV a España. Pues vamos también a escuchar al arzobispo de Madrid, al cardenal José Cobo, que estaba, como decíamos, con el cardenal Omella y con Monseñor Argüello al pronunciar estas palabras. Efectivamente, lo que era un rumor ya deja de serlo. Y ahora mismo la fe es una noticia, y eso nos agrada un montón, y esa es una noticia que viene con sotana blanca. Algo que estábamos esperando, que notábamos que había un calor entre la gente, entre la comunidad cristiana, pues ya tiene fecha y tiene pues unas notas muy concretas. Yo creo que la alegría es la nota general de todos nosotros, es la alegría de toda la Iglesia, porque el Papa viene a dar un gran abrazo, ¿no? Y a recibir un gran abrazo. Yo creo que va a dar un gran abrazo de evangelización, de confirmar en la fe, de impulsar tantos mecanismos que hay en nuestra Iglesia y también de recibirlo por parte de la Iglesia y por parte de toda nuestra gente, ¿no? Que está expectante y está también preparando el corazón, porque es un proceso de conversión esto, preparando el corazón para recibir lo que el Papa tenga que decirnos. Pues con alegría lo estamos esperando y preparando, porque ya llevábamos tiempo preparando esta acogida. Nos unimos también desde Radio María a esta alegría que nos contagia el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid. Y otro de los lugares a los que acudirá el Santo Padre es el archipiélago canario. Vamos a escuchar las primeras declaraciones del obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, en la rueda de prensa que ofrecieron al conocerse la confirmación de esta visita del pontífice. Bueno, pues es una grata noticia saber que se confirma ya la Santa Sede da por hecho que viene el Santo Padre. Y no solamente viene a Madrid y Barcelona,
sino de toda la diócesis de España, ha elegido también Canarias. Es una bendición. Podemos mirar cómo hay tantos sitios donde se podría haber ido y, sin embargo, ha querido poner la mirada en Canarias y venir a Gran Canaria y a Tenerife, a las dos diócesis. Bueno, pues una bendición de Dios y una alegría ya confirmada. Ahora nos queda, ya podemos decir que hemos subido un peldaño, nos queda otro peldaño, que es, bueno, cómo vamos a organizar el programa cuando venga el Santo Padre. Como indica el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos, vamos dando pasos y a la espera de más detalles continuamos unidos en oración por los frutos de esta primera visita del Papa León XIV, obispo de Roma, a nuestro país. Esperamos al sucesor de Pedro con el corazón abierto de par en par, ¿verdad? Y pedimos a la Virgen que nos ayude a prepararnos espiritualmente para esta gracia, como nos han invitado a hacer nuestros obispos. Y ahora les invito a unirse en acción de gracias, especialmente también por el don del sacerdocio, cuya plenitud se confiere pues con la consagración episcopal que reciben nuestros obispos. Y lo vamos a hacer con esta canción que se compuso especialmente para la celebración del Convivium, esa asamblea presbiteral que convocó el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, y que se celebró con los sacerdotes de Madrid. Hoy tendremos la oportunidad de escuchar las palabras que a ellos les dirigió el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio, que aunque se dirige a los sacerdotes, creo que a todos nos puede hacer mucho bien. Nos preparamos con este himno del Convivium para escucharlo y encomendando especialmente a nuestros queridos sacerdotes en acción de gracias por todos ellos. ¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. ¿Quién devolverá a los muertos la vida? ¿Quién proclamará mi verdad? ¿Quién abrazará mi madero con la libertad del que quiere salvar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos. Están escuchando La Voz de los Obispos con Cristina Abad. Radio María. Ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Amor del Padre por sus hijos, servidor de mi redención. Mi poder, mi perdón, sacerdote, ministro de Dios, de Madrid al cielo serás mi buen pastor. Celebrar mi pasión, la victoria de mi salvación, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo. Estamos escuchando el himno del Convivium, la asamblea presbiteral que se celebró los días 9 y 10 del pasado mes de febrero en Madrid.
A ella habían sido convocados más de 1.500 sacerdotes de esta archidiócesis por su arzobispo, el cardenal José Cobo. La Archidiócesis de Madrid ha publicado esta semana en su canal de YouTube las 2 conferencias que se impartieron a los sacerdotes. Una de ellas la ofreció el obispo español, Monseñor Luis Marín de San Martín, que es el subsecretario del Sínodo de los Obispos. Además, lo hemos tenido un par de veces aquí en este programa. La última de ellas, por cierto, justo al comenzar su ministerio petrino el Papa León XIV, ya que siendo él también agustino, pues habían convivido de cerca y pudo compartir en Radio María detalles muy interesantes de nuestro pontífice. Y la otra conferencia impartida en ese convivium estuvo a cargo del cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega, que fue además la última diócesis a la que fue el Papa Francisco. Él es franciscano conventual, es también miembro del dicasterio para el clero y además también nos ha acompañado un par de veces aquí en los micrófonos de este programa. Tanto su testimonio como el de Monseñor Marín los pueden encontrar en nuestro podcast de Radio María. Y esta noche vamos a compartir la enseñanza que ha querido transmitir a los sacerdotes de Madrid el cardenal Bustillo y que hoy desde Radio María la Virgen va a llevar a muchos otros lugares. Estoy segura de que todos podremos aprender mucho. Él reflexionó sobre la vida del sacerdote en la actualidad y de cómo enfrentar los desafíos en esta época. Ofrecía 5 puntos clave. Les invito a escuchar esta conferencia del cardenal Francisco Javier Bustillo. Qué alegría de estar aquí con vosotros. Permitidme ante todo de felicitar al señor cardenal y a los organizadores de este convenio. La iniciativa es original y es urgente, oportuna para la Iglesia. Necesitamos momentos de comunión, de celebración y de visión. ¿Podemos vivir como sacerdotes sin objetivos en la vida? ¿Podemos crecer sin brújula y en una burbuja? El Evangelio es para nosotros la brújula. Yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice Jesús. El Evangelio nos saca de nuestras burbujas. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. Sabemos que no estamos solos. Jesús nos precede en Galilea. Como sacerdotes somos hijos de la resurrección, enviados por el resucitado. No podemos limitarnos a funcionar y a mantener el sistema eclesiástico. Vivimos en la Iglesia y en la sociedad del siglo XXI. Vivimos en 2026. En este contexto social y en esta época que es la nuestra, la vocación sacerdotal está llamada a ser fiel y fecunda. A través de la fuerza y la creatividad del Espíritu Santo, el Señor nos protege de la tentación del miedo, de la pereza y del aburrimiento, para ser testigos apasionados del resucitado. Os propongo una reflexión en 5 puntos para contribuir a la misión en Madrid. David, el rey David, ante el gigante Goliat, rechaza la armadura de Saúl porque es pesada y le impide la movilidad. Se sirve de 5 piedras lisas del torrente. Militarmente esta opción es ridícula, pero el Señor le da la victoria. David no sigue la normalidad táctica y estratégica. David se sirve de lo que sabe y de la sencillez profética. La vocación presbiteral en cambio de época. El primer punto: el sacerdote es un hombre auténtico. Voltaire, en su cuento filosófico El hombre de las 40 coronas, relató esta terrible percepción de la vida monástica. Decía: la vida monástica, se diga lo que se diga, no es en absoluto envidiable. Es un dicho bien conocido que los monjes son personas que viven juntos sin conocerse, viven sin amarse y mueren sin cariño alguno. Una vida relacional
trágica, sin amor, una vida fría y vacía. Aunque hablen los monjes, también nosotros podríamos aprender, como sacerdotes, de este dicho. Otro refrán conocido en el ámbito eclesiástico medieval decía: Homo homini lupus, femina femine lupior, sacerdo sacerdoti lupissimus. Hay un crescendo en hostilidad. Es verdad que esta visión no es muy optimista, pero es una buena provocación para nosotros. Nos estimula a salir del conformismo y de la mediocridad. El sacerdote tiene una hermosa responsabilidad de buscar en su vida y en su misión la autenticidad. El sacerdote no puede ser ni artificial ni superficial. No puede vivir un personaje en el gran teatro de la vida. Tiene que vivir con su personalidad, siendo coherente con el Evangelio. Ahora os propongo, hablando del hombre auténtico, una novela y el personaje de una novela. Me inspiro de León Tolstoy en su corta novela La muerte de Iván Ilich. No es un libro sobre la muerte, sino sobre la vida. Iván es un jurista enfermo. Descubre la enfermedad, está inmóvil en su cama, examina su vida, su pasado, su presente y piensa en su futuro. Este hombre ha vivido una vida ordenada, correcta, adecuada, y en la vida social es admirado. Tiene una vida controlada, pero sin chispa. Cuando se pone enfermo, descubre el dolor y la angustia. Enfermo y en su cama, cambia su mirada sobre los demás. Los médicos hablan con palabras técnicas, frías, sabias. Su familia, para no asustarlo, mantiene la educación social. Son amables, educados, dicen lo que se puede decir en esta circunstancia, sin hablar de cosas desagradables. Iván experimenta la soledad física y metafísica. En este contexto, una persona humilde y sobria, Gerasim, el joven mayordomo, es el único que actúa con sencillez y autenticidad. Le ayuda a desenvolverse en la enfermedad, está con él y le habla sin rodeos. En su reflexión sobre su vida y su familia, Iván se da cuenta de lo que nos salva. Y lo que nos salva no son los logros, las victorias profesionales, ni el estatuto social, sino la verdad compartida, la compasión, la fuerza interior. Al dolor físico que vive Iván se añade otro dolor, el existencial. Se pregunta con realismo: ¿he desperdiciado la vida? ¿He fracasado en mi vida? ¿Me he equivocado? Y la pregunta fundamental: ¿he vivido de verdad? ¿Mi vida ha tenido sentido? Estas preguntas creo que son importantes para nosotros sacerdotes. Tenemos responsabilidades, urgencias, vidas pastorales ajetreadas, agendas llenas, reuniones intensas. Pero esta vida de acción, esta vida frenética, ¿nos llena o nos vacía? ¿Nos cansa o nos llena de alegría? Nuestras vidas intensas son conformes, adecuadas, normales. Hacemos lo que hay que hacer. Asumimos nuestros deberes. Pero podemos caer en la tiranía de la mirada social y eclesial. Quizá hacemos las cosas para ser admirados o por cumplir con nuestra responsabilidad. Quizá, como decía la filosofía estoica, ponemos mucha energía en el skopos, es decir, en los logros, en la fama, en el éxito, en las victorias pastorales, y olvidamos el telos, es decir, la alegría, la pasión que ponemos en nuestra misión. Y la unción es el motor de nuestra misión. Así está la conclusión de Tolstoy. Dice en esta novela: podemos ganar la mirada social
en el teatro de la vida y perder el gusto de la vida. Podemos hacer muchas cosas, pero fracasar en la vida. No hace falta ser el más listo, el más espiritual, el que más logros pastorales tiene, el más fuerte, el más famoso. Esa es la lógica profana. Gerasim, el mayordomo en la novela, es el más sencillo, pero el más humano. Al final, su humanidad abriga y anima la humanidad de Iván. Tolstói nos dice que la vida auténtica no está en la apariencia, sino en el amor. Esta novela nos despierta y nos estimula a salir de vidas conformistas y formalistas para encarnar vidas sacerdotales auténticas. La vida es un regalo de Dios, es preciosa, tiene que ser libre y madura. Segundo punto, la palabra de Dios a Jonás. Ponte en marcha, ve a Nínive, la gran ciudad. Tenemos ante nosotros, y vosotros vivís, en una gran ciudad, Madrid. Tenéis una misión, destinatarios de la misión y muchos retos. Conocemos muy bien las dificultades de la sociedad occidental. Hay muchos paganos, muchos alejados, muchos indiferentes, muchos hostiles, pero también conocemos a personas jóvenes que son espiritualmente vírgenes. Estos tienen sed y hambre de vidas auténticas, de vidas mejores, de vidas con sentido, con un rumbo y con un objetivo. Muchas vidas necesitan orientación. A pesar del racionalismo, a pesar de las duras críticas de los filósofos del siglo XVIII, a pesar de la intolerancia, la ignorancia y la superstición que algunos veían en la Iglesia, a pesar de la doctrina de los maestros de la sospecha, a pesar de Internet, a pesar de ciertas ideologías políticas, el mundo de la fe está ahí. La fe cristiana vive todavía. Nuestro mundo, a veces llamado arreligioso o irreligioso, a veces pagano, a veces ateo, mantiene su espíritu. Lo sagrado nunca ha desaparecido, nunca desaparecerá. El hombre es el único mamífero consciente de su finitud. Siempre se preguntará sobre el sentido de la vida y sobre su destino final. Durkheim, en sus famosos estudios sobre las formas elementales de la vida religiosa, habló mucho sobre lo sagrado y lo profano. Su libro comienza con una definición de lo sagrado frente a lo profano. Y dice, las cosas sagradas son aquellas que están protegidas por prohibiciones. Y las cosas profanas son aquellas a las que se aplican estas prohibiciones y que deben permanecer separadas de las primeras. Lo sagrado y lo profano continúan su lucha en nuestra sociedad. En la actualidad, algunos teólogos lamentan una profanación de lo sagrado y una sacralización de lo profano, como decía don Karl Wallner. Cuando Dios es expulsado de la vida, la superstición entra por la ventana y entonces ocurre una extraña mezcla entre lo sagrado, lo profano, ritos, mitos, idolatría, magia, paganismo. La experiencia de lo sagrado es la irrupción de Dios en la vida ordinaria del hombre. La vida espiritual y lo sagrado son una respuesta a la angustia del ser humano ante su finitud, ante sus miedos. La espiritualidad cristiana ayuda al hombre contemporáneo a emerger del vacío y a buscar el sentido de su vida. Y por eso creo que es importante para nosotros sacerdotes de convertir nuestra mirada. Quizá necesitamos, como dice el Apocalipsis, ese colirio para untarnos en los ojos a fin que veamos de una forma diferente. Apocalipsis 3:18. En una ciudad como la vuestra,
Con tantos retos, es necesario que la audacia y la creatividad ganen contra el fatalismo y la pereza. En la Iglesia, no obstante el pequeño número, la falta de medios, a veces el cansancio de las comunidades, tenemos que ser audaces y tener creatividad. Hay momentos en la historia en los que es vital explorar nuevas formas de actuar y de vivir nuestra misión. Hay momentos en la historia en los que es vital no limitarnos a saber cosas. Einstein decía que la imaginación es más importante que el conocimiento. Y Pitágoras decía a sus discípulos que hay veces en la vida en la que hay que dejar los caminos grandes para descubrir los pequeños senderos. Imaginar novedades no significa distorsionar o alejarse de la autenticidad del mensaje de Jesús. Incluir la imaginación en la misión para salir de la tentación de la mediocridad significa añadir a nuestra rica tradición el toque de la aventura, según el Espíritu Santo. El Señor nos confía una nueva era, la de la audacia misionera. Para lograr la fecundidad en esta misión, no debemos olvidar quiénes somos y de dónde venimos, nuestra identidad. La mentalidad mediocre se pregunta con fatalismo, pero ¿cómo vamos a acabar? ¿Qué va a pasar? La mentalidad evangélica se pregunta con entusiasmo, ¿dónde queremos ir? ¿Cómo encarnar hoy el Evangelio? No somos ingenuos, somos conscientes de las dificultades de la misión. Y como decía con humor el cardenal Cantalamessa, citando el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, San Pedro, con un sermón, con un discurso, provoca la conversión de 3.000 personas. Nosotros, quizá con 3.000 sermones, igual convertimos a una persona. Los sacerdotes de Madrid del siglo XXI navegan en mundos diferentes, exigentes y apasionantes, entre la logística y la mística, entre el hacer y el ser, entre ánimos y desánimos. Así es la vida. Todavía no estamos en el paraíso. Pues en esta vida misionera, los sacerdotes necesitan una especie de vitamina C. Cuando vemos que el cuerpo pierde su energía, pensamos enseguida en la vitamina C, para animarnos, para seguir hacia adelante con fuerza y con vigor. En la vida pastoral, ante los retos pastorales, necesitamos la energía del Espíritu Santo, que recibimos, como sabemos todos, el día de nuestra ordenación. No tenemos que perder la alegría en nuestra misión. Yo digo, cuando predico y hablo a los sacerdotes, tengamos en cuenta siempre un binomio fundamental. Cuidado siempre a la alegría y a la salud. Si perdemos la alegría y la salud, perdemos el ánimo en nuestra misión. No olvidemos las palabras de San Pablo a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no os ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La segunda carta a Timoteo 1:7. El espíritu recibido en la ordenación no es un espíritu de cobardía, sino de fuerza y de amor. Tercer punto. Dadle vosotros de comer. Señor, no tenemos más que 5 panes y 2 peces. Muchos en nuestra sociedad ven a los sacerdotes como hombres de organización y de animación. Y eso hace parte de nuestra misión. Pero el sacerdote es un hombre de fe. Tiene que pasar de la gestión a la visión, de la logística a la mística. El sacerdote es un hombre capaz de integrar en su vocación cambios y pasajes.
Viernes Santo y Domingo de Pascua. En la misión actual no podemos perder de vista las provocaciones de Jesús a sus discípulos para que crezcan en la fe. La acción de Jesús es un salir fuera de lo común para abrir caminos nuevos. Jesús abre las mentalidades a la realidad del reino de Dios. Jesús va a las tierras paganas de Galilea, habla con los que están alejados, se atreve a encontrar a los pecadores, toca a los enfermos. Jesús arriesga siempre, dejando atrás el siempre hemos hecho así. O con una frase evangélica, habéis oído. Jesús dirá, yo os digo. Jesús construye una mentalidad nueva. Jesús provoca a sus discípulos para ir más allá de los límites fáciles de la seguridad. El Evangelio de Lucas, que conocemos todos, después de predicar a las multitudes, Jesús invita a Pedro y a los discípulos a salir al mar abierto, a ir hacia el mar profundo. Conocemos este Evangelio de Lucas 5, 1, 11. Les empuja a arriesgar, a ir más allá de la seguridad, a ir a un territorio sensible, allá donde no controlan todo, allá donde pueden conocer fracasos, allá incluso donde pueden morir. El camino del riesgo es el camino de la fe. Jesús, a pesar del fracaso y del cansancio de los discípulos, les envía hacia el mar abierto y profundo. La misión de los discípulos de Jesús no es la misión de los discípulos de los fariseos y de los escribas. Jesús se aparta de una concepción religiosa muy académica, la de su época. Jesús invita a sus discípulos a arriesgar. Y ante el milagro, Pedro le dirá, apártate de mí, soy un hombre pecador. Pedro está sorprendido, perturbado en su vida interior. Pedro empieza a entender la nueva misión. Esta misión cambia a las personas, sorprende, desplaza. No es una misión automática, mecánica. No estamos en el espíritu de geometría de Descartes. La misión empieza cuando se escucha y se obedece a la palabra de Jesús. La fe nace de la escucha. Otro ejemplo, el pasaje de la multitud, de la multiplicación de los panes. Mateo 14, 14, 21. Jesús tiene compasión porque las multitudes tienen hambre y están lejos de pueblos habitados. Los discípulos proponen a Jesús de ser realista y pragmático. La multitud es grande, el lugar está desierto, no tienen comida para alimentarles, pero Jesús no cede ante la solución fácil y cómoda, la solución normal y lógica. Jesús, una vez más, se atreve a decir a los discípulos, no necesitan irse, dadles vosotros mismos de comer. ¿Cómo alimentar a una tal multitud? Los discípulos, a través de la calma y del orden de Jesús, son iniciados a la aventura de la fe. Escuchan a Jesús y ven el milagro. En estos dos ejemplos, los discípulos muy pragmáticos, Jesús les impide que se organicen de una forma que sea solo logística. Jesús les pide un acto de fe, que no vivan con miedo, sino con confianza. Nuestro tiempo nos presenta muchos retos. Podríamos arriesgar de avanzar en alta mar. Podemos arriesgar porque tenemos que reabastecer con alimentos a las multitudes. Y nos ponemos algunas preguntas. ¿Cómo avanzar mar adentro? Es peligroso. ¿Cómo alimentar a las muchedumbres? No tenemos suficiente. Pero hay que salir de una concepción excesivamente humana de la fe y a menudo vinculada
a tácticas, políticas y estadísticas. Nuestra Iglesia, pobre en recursos, debe despertar la creatividad y la serenidad de la fe. Allá donde nosotros vemos callejones sin salida, Jesús abre pasajes. Tenemos que desarrollar una mentalidad pascual, capaz de crear y capaz de creer en la apertura de nuevos pasajes. El Espíritu Santo en Pentecostés nos visita y desde hace 2000 años el Espíritu Santo está allá. Nos visita con su poder para evitar que caigamos en una mediocridad estéril, en un miedo que atrofia nuestra creatividad. El Espíritu Santo hace saltar las ventanas cerradas, las puertas cerradas, los corazones cerrados, para que la acción de la Iglesia salga del miedo o del complejo de incapacidad y proclame la buena noticia. Hoy los sacerdotes en la misión, en vuestra ciudad, tienen que evitar, me parece a mí, por lo menos 3 peligros: la amnesia, la tibieza y la anemia. La amnesia, el reproche del ángel a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. Para un sacerdote, el primer amor, el primer encuentro en el ministerio y en su vocación, fue fortalecido el día de la ordenación. El Señor le dio la gracia del Espíritu y las riquezas de su gracia. El sacerdote está bendecido por su vocación, por su unción. Por lo tanto, es portador de bienes espirituales. El sacerdote no recibe estos dones para tenerlos y acumularlos, sino para compartirlos. El peligro de la tibieza es el equivalente bíblico de la mediocridad. En el libro del Apocalipsis conocemos este pasaje: conozco tus obras, sé que no estás ni frío ni caliente. Como estás tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3, 15 y 16. El Papa Francisco, en una homilía del 26 de septiembre del 2019, comentando un pasaje del profeta Ageo, hablaba de la tibieza eclesial como la paz de los cementerios. La tibieza, por miedo o por pereza, convierte nuestra vida en un cementerio. Ya no hay vida, sino la lentitud de la muerte. La tibieza impide el movimiento porque la mentalidad está parasitada por los frenos como esperemos, ya veremos, no lo sé, no es el momento. La tibieza instala al hombre en una atrofia existencial. Es la crisis de la no elección, por haber perdido el sentido y el gusto de la vida. Y el tercer peligro, la anemia. A veces el cuerpo experimenta el cansancio, el vértigo, la falta de fuerza. La anemia muchas veces llega por falta de hierro. La anemia espiritual o pastoral nos impide de actuar, de arriesgar, de darnos totalmente. El cansancio humano y espiritual nos cambia la mentalidad y nos deja caer en el inmovilismo, en la falta de interés y de pasión. Y Jesús nos dice: habéis recibido gratis, dad gratis. La lógica del don de sí mismo en nuestra vocación nos lleva a imitar a Jesús, que lo dio todo. Nosotros hemos firmado un día para dar la vida, no para dar el 20%, el 40%, el 80%, para dar la vida, el tiempo, la energía y las capacidades. Cuarto punto: Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Juan 21. Somos sacerdotes para amar. No lo olvidemos nunca. No solo para la gestión, la animación y la organización. Nuestra vocación es amar. ¿Cuántas veces hemos meditado este texto de San Juan? Y nos conviene no olvidarlo. El sacerdote no es un líder en el sentido profano, moderno. El sacerdote es un pastor
y sobre todo es un pastor discípulo de Jesús. Simón, hijo de Juan, ¿de verdad me amas más que a estos? Pedro respondió, sí, Señor, lo sabes, te quiero. Jesús le dijo, sé el pastor de mis corderos. ¿Cuántos comentarios teológicos, bíblicos, espirituales conocemos sobre este texto? Me gustaría subrayar en el contexto de nuestra meditación un aspecto. Jesús resucitado, tras comer en la orilla con sus discípulos, le hace preguntas a Pedro. Las preguntas de Jesús son sencillas y nos muestran una forma de ser pastores. Jesús primero plantea la pregunta del amor y una vez obtenida la respuesta, da la misión a Pedro. El resucitado le pide a Pedro si le ama. El amor al Señor precede la misión de guiar el rebaño. Hoy para nosotros sacerdotes, ante los numerosos desafíos cuantitativos y cualitativos, es importante no olvidar las prioridades. La tentación de las solas estrategias pastorales puede ser un peligro para la salud humana y espiritual del pastor, para la solidez del rebaño. Este texto de Juan nos recuerda lo esencial de nuestra vida. Antes de acompañar a las ovejas, debemos amar a Jesús. De la primacía del amor al Señor fluye la misión y no al revés. No podemos guiar, reunir y orientar a un pueblo si no amamos al Señor. La acción, incluso la buena acción, sin amor se convierte en una función fría. La misión, en nombre del amor, es siempre fecunda. El pastor es todo lo contrario de un funcionario. El Papa Francisco decía que el sacerdote debe mantener el amor con Cristo sin resistencia ni distancia. Con Jesús pasamos del amor humano y amistoso al amor divino y entregado. Tenemos la responsabilidad de amar al Señor y de amarlo de verdad. Nuestra forma de gobernar no es una forma profana, es evangélica. Un pastor ama. Un pastor no gestiona solo a su rebaño, aunque sea eficiente. Primero tiene que amar. Está en el ADN del pastor según Jesús. Amar antes de actuar. Amar antes de gobernar. Cuando el amor es la fuerza motriz del pastor, su acción es fructífera. El amor que Jesús pide a Pedro es un amor exigente, no es un amor poético. Las preguntas de Jesús a Pedro, en su pedagogía repetitiva, derriban los muros del formalismo y de la evidencia. Jesús ayuda a Pedro a pasar de un amor natural a un amor sobrenatural. Un pastor debe amar a sus ovejas libremente, con madurez espiritual. Jesús nos dice hoy en esta reunión, tú, sacerdote, mi sacerdote, ¿me amas? ¿Pasas tiempo conmigo? ¿Soy tu Dios? ¿Estoy en el centro de tu vida? Nos encontramos en la comunión y en la unción. Este amor tiene que manifestarse en la vida ordinaria. La fraternidad sacerdotal es fundamental. Presbyterorum Ordinis, en el número 8, nos habla de esta fraternidad del presbiterio. El gesto de la imposición de manos en la ordenación sacerdotal crea una verdadera comunión entre los sacerdotes y con el obispo. En virtud de su ordenación, que les introdujo en el orden sacerdotal, los sacerdotes están íntimamente vinculados entre sí por la fraternidad sacramental. Presbyterorum Ordinis 8. Ante los peligros del aislamiento y del individualismo, la Iglesia Madre nos recuerda que tenemos que amar, que somos hermanos,
El vínculo no es solo afectivo, sino sacramental. La fraternidad no está reservada solo a los religiosos, es para todos. La ordenación nos ha unido unos a otros por el poder del sacramento. Y este vínculo es la comunión. Todos somos distintos, no somos clonados y tenemos que amarnos. En la liturgia, la palabra que nos une es hermanos, una palabra sencilla. No es solo una fórmula ritual, sino un reto que tenemos que encarnar. Y por fin, último punto, hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Jesucristo es una novedad para nosotros. En Ezequiel escuchamos esta palabra: te daré un corazón nuevo, pondré en ti un espíritu nuevo. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Hay novedad. Jesús trae la novedad al mundo. Y en el Evangelio Jesús nos dice: habéis oído, yo os digo. En el yo os digo, Jesús trae una gran novedad para la humanidad. Nos propone un proyecto que no es político o ideológico. Nos propone una vida nueva, diferente, emocionante. Jesús quiere cambiar al hombre cansado, al hombre aburrido. Cuando Jesús dice: amaos los unos a los otros, amad a vuestros enemigos. Cuando Jesús dice: no juzguéis, no condenéis, compartid, sed misericordiosos. Jesús abre una aventura nueva a sus discípulos. Jesús elimina el espíritu de venganza y de violencia. La Iglesia no tiene que hacer llorar, sino que tiene que hacer soñar. No estamos destinados a sobrevivir, sino a vivir con pasión. No podemos tener una mentalidad fatalista y nihilista. No podemos ceder a la pasividad y al envejecimiento. El general MacArthur, en su discurso famoso a la juventud en el 1945, decía: uno envejece porque abandona su ideal. Los años arrugan la piel. Renunciar al ideal arruga el alma. La juventud es la victoria de la aventura sobre la comodidad. Hermanos sacerdotes, escuchemos lo que el Espíritu dice a las iglesias. La novedad, la creatividad, la imaginación, la audacia no son peligrosas. No se trata de borrar el pasado y la tradición, sino de enriquecer la vida de la Iglesia, escuchando al Espíritu. Tenemos que pasar de ser organizadores y gestores a ser visionarios, a ser profetas. Y concluyo con esta palabra de Isaías 43. La palabra de Dios nos provoca a superar el miedo y el conformismo y a ver y a celebrar la novedad de Dios. No recordéis más los acontecimientos pasados. Aquí estoy haciendo algo nuevo. Ya está germinando. ¿No lo veis? Sí, abriré un camino en el desierto, con ríos en los lugares áridos. Esta palabra nos habla de novedad, de ríos, de fecundidad. Dios, el Creador, continúa su obra abriendo caminos nuevos. Sacerdotes de Madrid, vivid el sacerdocio con fidelidad. En la fidelidad y en la alegría hay siempre una fecundidad. Muchas gracias. Así concluye su conferencia el cardenal Francisco Javier Bustillo, obispo de Ajaccio, en Córcega, miembro del dicasterio para el clero y que impartió a los sacerdotes de Madrid que participaron en el Convivium, la asamblea presbiteral que se celebró el mes pasado, convocada por el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo.
En la fidelidad y en la alegría hay siempre una fecundidad, decía al concluir el cardenal Bustillo, alentando a los sacerdotes a vivir el sacerdocio con fidelidad. Desde Radio María pedimos esta gracia para todos nuestros queridos sacerdotes y, como no, para nuestros obispos. Y unidos en oración, especialmente hoy por nuestros presbíteros, vamos a concluir este programa en el que, además de compartir la conferencia que el cardenal Francisco Javier Bustillo impartió a los presbíteros de Madrid en el Convivium, hemos compartido las primeras valoraciones de nuestros obispos ante la ya próxima visita del Papa León XIV a España. Ya saben, queridos oyentes, que pueden encontrar este y todos nuestros programas en el podcast de Radio María. También los pueden pedir llamando por teléfono al 91 822 8010 o a través de nuestra web, entrando en nuestra página web en el apartado de pedidos de programas. Puede ser también por correo electrónico, escribiendo a pedidosdeprogramas@radiomaria.es. Y antes de concluir, les recuerdo también el correo electrónico de nuestro programa para todos aquellos que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos @radiomaria.es. Es a este correo también al que pueden enviar las preguntas que deseen hacer a nuestros obispos y que nosotros iremos formulando a lo largo de esta temporada. Muchísimas gracias, queridos oyentes, por habernos acompañado esta noche, y ahora les invito a seguir aquí en la emisora de la Virgen con las noticias que les ofreceremos en el informativo de Radio María. Se despide Cristina Abad. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, a la misma hora, a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Nos volvemos a encontrar en 2 semanas. Hasta entonces, deseándoles una santa Cuaresma y siempre con María en la voz de los obispos. Han escuchado La Voz de los Obispos con Cristina Abad. Lo spirito